Alumnos, ante todo un gran saludo de parte de su profesor Erwin Sánchez Saavedra del curso de Biología. El día de hoy, como pueden ver en esta imagen que les estoy brindando, ya deben tener una idea que vamos a estudiar el aparato digestivo. ¿Y qué es el aparato digestivo? Es un conjunto de órganos encargado de hacer el proceso de la digestión. Y se preguntarán, ¿qué es la digestión? Es un proceso por la cual ingresan los alimentos y en el interior de este aparato digestivo se degradan esos alimentos en moléculas más simples para ser absorbidas y luego transportarlas hacia todas las células para que estas células utilicen como nutrientes. Ahora bien, el aparato digestivo va a tener dos componentes. Uno de ellos va a ser el tubo digestivo, que es un conducto formado por varios órganos donde va a recorrer el alimento y en su interior, a través de procesos mecánicos y físicos, van a degradar el alimento y luego los desechos ser expulsados. El otro componente son las glándulas anexas digestivas que van a producir sustancias para ser ya eliminadas en el tubo digestivo y así combinarse con los alimentos y ayudar químicamente la digestión. Ahora bien, vamos a estudiar los órganos del tubo digestivo, o sea, del primer componente. El alimento ingresa a nuestro cuerpo a través de la cavidad oral, que está presente en el tercio anteroinferior de la cara. Y va a tener las siguientes funciones. Una de ellas es la vía respiratoria accesoria. Ojo, hay personas que están resfriadas o hay personas que por problemas anatómicos respiran por la boca. Otra función es la articulación de la palabra. La tercera función es antibactericida porque a través de la saliva ya se produce una enzima llamada lisosoma que mata las bacterias. La cuarta función es percepción o recepción del gusto y el tacto. Y la función más importante de la boca es la digestiva, en la cual en su interior se inician, recuerden bien, la digestión de los glúcidos, o sea, de los azúcares. ¿Y cómo es esta función? Ingresa el alimento y ahí en la boca se va a convertir en bolo alimenticio bajo dos procesos. La ingestión, que es el ingreso del alimento a través de los labios. Y la digestión va a tener a la vez tres mecanismos para degradar el alimento y convertirlo en bolo alimenticio. El primer mecanismo es la masticación hecha por los dientes. Segundo es la insalivación por la saliva. Y la tercera es la deglución ocasionada por la lengua. Una vez que ingresa el alimento y se convierte en bolo alimenticio, esa nueva masa de alimento va a ingresar a otro órgano que ya le hemos estudiado en el aparato respiratorio, llamado faringe. Como recuerden ustedes, está por delante de las 6 primeras vértebras cervicales, que va a medir entre 12 a 14 centímetros de longitud y que a la vez va a estar dividida en 3 regiones. La región más superior llamado nasofaringe o rinofaringe, que va a estar por detrás de las fosas nasales y está comprendido en la base del cráneo hasta la altura de la úvula del paladar. Y es una región netamente respiratoria. La otra región llamada orofaringe o bucofaringe, que está por detrás de la boca. Y esta región es importante en el aparato digestivo, porque va a tener la función respiratoria y digestiva. ¿Qué quiere decir? Que por acá va a entrar el aire y se va a entrecruzar con el trayecto del bolo alimenticio.
La región más inferior se llama hipofaringe o laringofaringe, que está comprendido entre una línea perpendicular, recuerden bien, del hueso hioides hasta la sexta vértebra cervical que se comunica con el exófago. Y esta región tiene una función netamente digestiva. ¿Pero por qué razón? El bolo alimenticio sigue este trayecto para luego ingresar a otro órgano digestivo llamado el exófago, que es un conducto músculo-membranoso de 25 centímetros aproximadamente. Tiene dos funciones. La primera, que es el transporte del bolo alimenticio de la faringe hacia el estómago, y realiza la última etapa de la deglución. La otra función es que evita la regurgitación involuntaria del contenido gástrico, quiere decir la regurgitación ácida. ¿Pero por qué la evita? Porque el exófago va a tener movimientos ondulantes de arriba hacia abajo en forma de ondas, llamándose este movimiento peristáltico. Una vez que ingresa y pasa todo el trayecto del exófago, el bolo alimenticio va a ingresar a un órgano llamado estómago. El estómago es una bolsa muscular en forma de J, dilatable y contráctil, con una capacidad promedio de 1500 mililitros. Va a tener las siguientes funciones. Pero antes que nada de explicar las funciones, acá he hecho un corte histológico y puedo ver este comportamiento o capas histológicos del estómago. Va a tener una capa más externa llamada serosa y va a tener una capa muscular que va a tener fibras musculares oblicuas, fibras musculares circulares y fibras musculares longitudinales. Luego va a tener una capa llamada submucosa y luego, al final, revistiendo internamente al estómago, la capa llamada mucosa. Esta capa mucosa es importante, pregunta de examen. ¿Pero por qué? Porque aquí en esta capa se encuentran las glándulas secretoras del estómago, ¿ya? Y según la ubicación de la mucosa va a haber ciertas células que van a secretar sustancias importantes para la digestión estomacal. Como ustedes pueden apreciar, está el epitelio monoestratificado cilíndrico. A esta altura está la glándula gástrica y en esta glándula gástrica va a haber células fundamentales, como las células mucosas que van a producir el mucus, que ya vamos a ver luego. En la parte media están las células parietales, llamadas también oxínticas, que van a producir el ácido clorhídrico y el factor de Castle. Y en la parte más profunda de la mucosa están las células principales, llamadas también zimógenas, que van a producir el pexinógeno y la lipasa. El pexinógeno va a degradar las proteínas y la lipasa va a degradar los lípidos o grasas. Ahora, el órgano llamado estómago va a tener las siguientes partes. Esta zona se llama cardias o cardia. Esto de acá se llama ya el cuerpo. Esta parte superior se llama fundius. Esta parte se llama andro y toda esta parte se llama píloro. Ahora, una vez explicado esto, voy a pasar a explicarles sus funciones y va a tener varias funciones el estómago. La primera función es secreción, porque va a producir el jugo gástrico y el jugo gástrico a la vez va a tener dos componentes. Uno de ellos va a ser el mucus, que va a estar producido básicamente en la zona pilórica y el antro. Ahí va a haber abundantes
células que producen el mucus llamados células mucosas. El mucus va a tener como función proteger la mucosa del ácido clorhídrico. O sea, va a proteger la mucosa gástrica, ¿ya?, del ácido clorhídrico. Ahora, ¿cuándo se activa o cuándo se secreta el mucus? Se secreta cuando nosotros masticamos y la lengua comienza a deglutir. Esto indica a nuestro cerebro que estas células tienen que producir el mucus. Y también por la masticación. Recuérdenlo bien, ¿ya? Ahora, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es secretado por el reloj biológico y estimulación sensorial. ¿Qué quiere decir? Que si tú almuerzas a una determinada hora, supongamos en el hipotético caso a las 2 de la tarde, comas o no comas, tu estómago va a segregar el ácido clorhídrico por acción de las células parietales llamadas oxínticas. ¿Ya? Es por eso que tú tienes que comer a tus horas programadas según tu horario biológico. Por ejemplo, hay personas que todos los días comen a las 5. Entonces su estómago va a secretar sí o sí a las 5 de la tarde. O sea, algunos médicos dicen, si tú comes a las 3, a las 4, trata de comer todos los días a esa hora. Pero nunca comas a tus deshoras. ¿Qué quiere decir? Que un día comas a las 12, otro día a las 2, otro día a las 5, otro día no comas, sino cenas y almuerzas en la noche, y eso es dañino. ¿Por qué? Porque cuando tu estómago a las 2 de la tarde, si estás acostumbrado y no tomas o ingieres alimentos, tu estómago no le va a importar y va a secretar el ácido clorhídrico, que es un ácido muy fuerte y va a dañar la mucosa gástrica, generando gastritis. Y si tú no paras esa acción, esa mucosa inflamada llamada gastritis va a producir una inflamación crónica que en el peor de los casos se convierte en una úlcera, o sea, una herida en la mucosa. ¿Ya? Recuerden bien eso. Ahora, la otra función es la digestión. ¿Qué quiere decir? Que ahí se va a iniciar la digestión de las proteínas y lípidos y va a seguir continuando la digestión de los glúcidos azúcares. Recuérdenlo bien, porque los azúcares, como les dije anteriormente, su degradación comienza en la cavidad oral. O sea, en síntesis, el bolo alimenticio que ingresó al estómago por acción del ácido clorhídrico lo convierte en quimo. Ahora, la absorción del estómago es un 5%. No vayan a pensar que ahí se absorbe gran cantidad de los nutrientes, no, solamente un 5%. ¿Y qué va a hacer? Va a absorber agua, iones y alcoholes. Otra función es la antianémica. ¿Qué quiere decir? Que en la mucosa gástrica del estómago va a secretar o va a producirse un factor intrínseco o llamado también CASLE. ¿Qué es? Que es una sustancia producida y secretada por las células oxínticas, como pueden ver acá, ¿ya? Cuya función es bajar, ¿ya? Y permitir que esa sustancia vaya al duodeno, ¿ya? Al yeyuno, al ilion, que es el intestino delgado, para que la persona pueda absorber vitamina B12, ¿ya? En el intestino delgado. Recuerden, recalco, a ver, yo conozco a mis alumnos y de hecho que están un poco quizás que aturdidos por la información, pero tengan paciencia y pongan mucha atención. El estómago va a tener una función antianémica. ¿Qué significa? Que las células ocínticas, que son estas de acá, como pueden apreciar, y van a estar básicamente en esta zona, ¿ya? Van a producir una sustancia llamándose factor intrínseco o CASLE. ¿Qué es lo que pasa?
que esta sustancia va a producir y va a llegar al intestino delgado. ¿Para qué? Para preparar el intestino delgado y puede absorber con facilidad la vitamina B12 que se encuentra en los alimentos. ¿Quedó claro? Ahora, una cosa importante. Vamos a pasar a estudiar el siguiente órgano. Aquí ya está formado el quimo, recuerden, ya el quimo entra como bolo alimenticio por acción del ácido clorhídrico, se degrada en sustancias más pequeñas formando el famoso quimo. Ese quimo ingresa a un órgano llamado intestino delgado, que es un órgano tubular muscular de 6 a 8 metros de longitud y que está enrollado en la cavidad abdominal. Va a tener las siguientes funciones. Primero, secretora. Va a secretar el jugo intestinal en toda su dimensión del intestino, a través de las glándulas de Lieberkühn, como pueden apreciar. Acá hay un corte histológico donde va a estar formado por una capa serosa, una capa muscular, como pueden apreciar, y una submucosa. Y en esa submucosa va a haber un músculo llamado mucosae, una mucosa y una válvula connivente. Pero si yo hago acá un corte histológico, como pueden apreciar, se va a ampliar y van a ver una mucosa intestinal cuya parte externa reviste al intestino delgado, ¿ya?, a través de unas células llamadas enterocitos. Tengan presente esto, por favor, porque son las células que hacen la absorción de los nutrientes, porque van a tener microvellosidades. Pero bueno, seguimos. El intestino delgado va a tener una función secretora, o sea, va a secretar jugo intestinal en toda su dimensión a través de glándulas de Lieberkühn. Pero también en la parte o sector llamado duodeno, que es todo esto de acá, ya todo esto de acá en este sector, va a haber unas glándulas llamadas de Brunner, glándulas de Brunner, que van a producir una sustancia para bajar la acidez ya del quimo que sale del estómago y así no daña el intestino delgado. Ahora, la otra función es digestiva. ¿Qué quiere decir? Que en el intestino delgado se van a degradar, ¿ya? Se va a degradar el quimo y lo va a convertir en quilo por acción de 3 sustancias: el jugo intestinal, el jugo pancreático y la bilis o jugo biliares. Pero como estamos hablando del aparato digestivo, ahora solamente nos vamos a limitar a estudiar el jugo intestinal. El jugo pancreático y biliar lo vamos a estudiar en las glándulas anexas del aparato digestivo. Ahora, el jugo intestinal, que es producido en toda su longitud por el intestino delgado, va a poseer enzimas como la tripsina y la peptidasa, que va a atacar a los péptidos, o sea, las proteínas, convirtiéndolos en aminoácidos. La disacarasa va a degradar a los disacáridos, que son glúcidos o azúcares pequeños. También el jugo intestinal va a estar conformado por la lipasa intestinal, que va a atacar a las grasas y convertirlas en moléculas más pequeñas llamadas ácidos grasos. También va a tener la amilasa, que es una enzima que va a degradar los almidones, convirtiéndolos en glúcidos pequeños llamados monosacáridos. La otra función es absorción en un 90%. ¿Qué significa? Que el órgano digestivo de mayor absorción de nutrientes es en el intestino delgado. Pregunta de examen. A través de unas células que ya les expliqué, llamadas enterocitos, y que van a estar presentes en todo el recorrido del intestino delgado.
y va a permitir a través de esta célula llamada enterocito la absorción de los monómeros de las moléculas orgánicas. ¿Qué quiere decir? Que las proteínas, sus unidades básicas van a ser los aminoácidos y aquí van a ser absorbidos porque acá se va a degradar en su máxima magnitud de los azúcares. De las proteínas. Igual los azúcares y también por ende las grasas. ¿Ya? Una vez convertido el kilo, va a pasar a otro órgano muscular llamado intestino grueso, que va a tener una dimensión de 1,4 a 1,8 metros. ¿Ya? Y va a tener los siguientes segmentos. La unión entre el intestino delgado y el intestino grueso se llama válvula ileocecal. ¿Ya? Y el primer segmento, como pueden apreciar, y estoy señalando, se llama ciego. Luego va a haber un segmento llamado colon ascendente, colon transversal, colon descendente, colon sigmoideo, recto y ano. El intestino grueso va a tener las siguientes funciones. Primero, secretora. En toda su dimensión va a producir el mucus intestinal, cuya función es proteger a la mucosa de laceraciones y a la vez sirve de lubricante para el transporte de las materias fecales. La otra función es digestiva. ¿Qué quiere decir? Que el quimo, cuando llega al intestino grueso, se convierte al final en heces que son acumuladas o almacenadas en el recto. Pero quiero que acá me pongan atención. El colon derecho, que quiere decir ciego, colon ascendente y la parte derecha del colon transversal va a tener la función digestiva, que quiere decir que el quimo lo convierte en heces. Pero la parte izquierda del colon, quiere decir parte del colon transversal, colon descendente, colon sigmoideo, va a ser de almacén de las heces. Recuerden bien, por favor. Ahora, en este sector, como les estoy explicando, parte derecha del colon, ya va a tener la función digestiva. ¿Qué quiere decir? Que por acción de las bacterias va a degradar el quimo y lo va a convertir en heces. Y estas bacterias, producto de la degradación que hacen en el quimo para convertirlo en heces, repito, van a producir la vitamina K, que es la antihemorrágica, y la vitamina B12, que es la, ¿qué cosa, jóvenes? Para tener la hemoglobina. Ahora, la otra función es de absorción. Va a absorber el 5%. ¿Y qué va a absorber? Agua y electrolitos y las vitaminas K y B12. Bueno, alumnos, he tratado de hacer un esquema a manera de resumen porque el aparato digestivo es muy extenso y espero que haya sido de su agrado y de su comprensión. Muchas gracias por su atención.